Continuamos en este programa 2466. En este bloque, el doctor Antonio María Hernández, constitucionalista, uno de los hombres escudo para Córdoba. Docente, expositor y respetado nacionalmente como uno de los, o tal vez, el constitucionalista más importante que tenga hoy la República Argentina. Le agradezco a Antonio María Hernández la aceptación de este programa porque abona, le pone agua a la flor de la trascendencia de años, al ser amigo hace 40, 50 años. Gracias por estar, Antonio. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por tan generosa presentación. Para mí es un gran placer estar nuevamente en este programa. Recién recordábamos la cantidad de veces que nos hemos juntado para cumplir nuestras tareas. Incluso en aniversario familiarmente. Así es. ¿Te acordás? Y además cuando viajaba Carlos Paz, ¿te acordás? cuando el programa era allá. Así que son muchos recuerdos y acá estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Vos como un gran periodista haciendo como siempre docencia cívica, que es lo que realmente le hace falta a la Argentina y es una de las misiones para mí más importantes que tiene el periodismo. Posiblemente la gente no comprende bien la extraordinaria importancia que tiene para una democracia y para un sistema republicano la libertad de prensa y el periodismo. Así es. ¿Cómo ves la actitud de Milei? En relación al periodismo, no mal, sino muy mal. Ya estamos ante una amenaza muy clara y muy concreta. Ya se ha manifestado tanto ADEPA como también FOPEA, Así es, que son organizaciones de periodistas muy prestigiosas de la Argentina. Y cada semana nos encontramos con una nueva descalificación. Esta semana le tocó a dos periodistas muy importantes como a Fernández Díaz y a Joaquín Morales Solá. Así que estamos en presencia de un presidente que no admite que alguien piense distinto. Es el título de él. ¿Es presidente o prescindente? No, cumple mal las funciones de presidente, de ninguna manera es prescindente porque él lleva adelante la idea de dividir, de fragmentar, de polarizar, de impedir una idea distinta a la de él y para colmo todo en nombre de las ideas del liberalismo, o sea, exactamente lo contrario de lo que postula el liberalismo como filosofía política, que se basa esencialmente en la tolerancia y en el libre debate de las ideas. Y pensar que lo votó el pueblo. Eso sí, qué traición. Lo que pasa es que era comprensible cómo se dieron los hechos por las opciones que se han producido. A mí me parece que esto es una consecuencia de lo que ha sido la decadencia política de la Argentina, que se ve con mucha claridad cuando uno analiza la... Y la inutilidad de la oposición. Sí. Cuando yo digo la decadencia de la política argentina, no me refiero solo al oficialismo, sino también a la oposición. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que tenemos, de acuerdo a nuestra Constitución, un sistema republicano de división y equilibrio de los poderes. Pero si sabemos que una de las patologías más graves es el hiperpresidencialismo, o sea, el avance del presidente, pero sin control del Congreso, que es el órgano más importante de todos, porque ahí está representada en su máxima expresión la soberanía popular, el Congreso es el órgano que tiene más competencias constitucionales, pero el Congreso permite que haya tantos decretos de necesidad e urgencia, declara emergencias, ahora mismo se pretende otra declaración de emergencia más y encima una nueva delegación legislativa, esto es si se lleva adelante
la segunda versión de la llamada Ley Bases. Así es. Pero, claro, Antonio, vos, como constitucionalista, sos el más importante del país. Y por respeto a la Constitución habrá que bancar los 4 años. Eso no hay ninguna duda que es esencial que ocurra. Lo que también sería muy importante es que el Congreso y el presidente ambos cumplan mejor con sus obligaciones constitucionales. Y también hay que tener presente que es muy importante el rol, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Así es. que en los últimos años ha jugado un rol muy importante en este sentido. Así que habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Ojalá que el presidente entienda que se gobierna con la Constitución en la mano. Y ojalá que los legisladores, tanto diputados como senadores, tengan clara conciencia de las competencias que tienen y también ejerciten entonces sus funciones. Estuve escuchando en la radio nuestra declaraciones del candidato a presidente del Colegio de Abogados. Me dio la sensación que hay una porción de conformismo. ¿Cuál es la tuya? Lo que pasa es que yo no he escuchado, Claro. No conozco qué opinión se ha vertido, pero acá el único conformismo que hay tiene que ser la plena vigencia de la democracia republicana y federal, que es la quintesencia filosófica y política de la Constitución. Entonces nosotros lo que tenemos que exigir como ciudadanos, mucho más los abogados. Yo, por ejemplo, que vengo estudiando cómo nosotros hemos decaído en nuestra cultura política democrática y en nuestra cultura jurídica, sobre todo con las 3 encuestas de cultura constitucional que he dirigido junto al doctor Sobato y junto primero al politólogo, al sociólogo Manuel Mora y Araujo, y después en las 2 últimas encuestas, la última fue del año pasado, el doctor Eduardo Fidanza. Y la conclusión es que la Argentina es, como decía Carlos Santiago Nino, un país al margen de la ley. Y cuando vos preguntás a los entrevistados por qué no se cumple la Constitución y las leyes, y es porque funciona mal el Poder Judicial, pero en esa caída de la cultura política y jurídica tiene responsabilidad también los colegios de abogados, porque evidentemente hay que levantar la voz cuando se producen las violaciones constitucionales. Es decir, la democracia es un régimen que se basa en la existencia de ciudadanos, pero ciudadano no es lo mismo que ser habitante. El ciudadano es aquel que conoce sus derechos y sus obligaciones. No se trata solamente de votar, se trata de estar atento al desarrollo de las cuestiones políticas e institucionales del país. Se trata de conocer la Constitución. Ahora, desde la política, o los políticos, ¿caminan hacia eso? A mí me parece que el tema de la decadencia de la Argentina que se ha ido produciendo a lo largo de los años, claramente se ve en cada una de las instituciones y también en los partidos políticos. Voy a dar estas cifras. Sistema de partidos políticos en la Argentina. 53 partidos políticos nacionales y 750 partidos de distrito, lo cual es una vergüenza. Cualquiera de nosotros sabe que nosotros no tenemos un buen sistema de partidos políticos. ¿Cómo son los números? 53 partidos políticos nacionales y 750 partidos de distrito. Por eso es tan importante que no haya boleta única, porque además todo eso cuesta muchísimo para las elecciones. Claro. Hay que pasar urgentemente a la boleta única. Es decir, no funciona bien el sistema de partidos políticos, no funcionan bien los partidos políticos, no cumplen sus funciones que en una democracia moderna tienen que ser la de hacer formación y capacitación política, la de formar equipos de gobierno, la de hacer propuestas para el cambio de una sociedad. Pero cuando un alumno te pregunta, hay que respetar la Constitución y esperar que se vayan, cuesta entenderlo. Hay que respetar siempre la Constitución, porque si no hay Constitución hay Claro, ley de la más fuerte o ley de la selva.
la gran revolución en los últimos siglos ha sido la creación del constitucionalismo, que a través precisamente de las leyes supremas lo que hace es dividir y controlar el poder y asegurar los derechos de los hombres. Ahora, habido y reconocida cuenta de tu prestigio nacional, ¿no te llamaron para consultas? Este gobierno no. Sin embargo, siempre soy consultado por el periodismo sobre distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, he opinado sobre la grosera inconstitucionalidad del decreto 70, que ha sido el decreto más extenso, decreto de necesidad y urgencia, más extenso de toda la historia. 366 artículos que implicaban la modificación o la derogación de decenas de leyes, incluso legislación de fondo. Por ejemplo, la legislación del Código Civil o la legislación laboral, todo esto fue dejado sin efecto, pero además con afectaciones muy profundas a derechos de las personas. ¿Cuál es tu temor hacia el futuro sobre esto? Nosotros lo que necesitamos es que impere la Constitución, la plena vigencia del sistema republicano. Pero la Constitución dice que hay que esperar los 4 años, sin embargo sabemos de que hay problemas de subsistencia en los gremios, en los sectores más carenciados. Obviamente que hay que luchar con la Constitución en la mano para que el presidente cumpla adecuadamente sus funciones, haga lo propio el Congreso, y yo creo que si nosotros nos aferramos a la Constitución, poco a poco vamos a ir dejando esta situación tan grave de tipo social que estamos atravesando. Uno puede comprender que hay que hacer muchos cambios en la economía argentina, pero claro, al mismo tiempo vos tenés que tener un pleno respeto por los otros aspectos ordenados por la Constitución, que es la vigencia de un sistema democrático y republicano. A mí lo que me parece muy raro y una carencia total es que Yardora no te haya llamado para consulta sabiendo lo que representás, no solamente en Córdoba, en el país. Se ve una necedad de parte del funcionario no acudir a quien sabe más. A mí me parece que hay una gran responsabilidad ahora de los gobiernos provinciales y debieran aferrarse a la Constitución, particularmente ahora que se habla del Pacto de Mayo, y donde en una de las cláusulas se menciona el problema de la coparticipación impositiva. Nosotros sabemos que hace 28 años no se sanciona la ley convenio de coparticipación impositiva. La nación no le manda lo que le corresponde. Y eso ha significado un enorme unitarismo fiscal, un avance del gobierno federal sobre las competencias y las autonomías provinciales y municipales, y no ha existido una respuesta adecuada por parte de los gobiernos provinciales, de tal manera que yo he propuesto 20 propuestas, he hecho 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, pero la más importante de todas, la más urgente de todas, es ya mismo comenzar el debate sobre la ley convenio de coparticipación impositiva, que debe comenzar por un acuerdo del presidente con los gobernadores. Por eso fue sorprendente que en la primera reunión, cuando estuvieron todos los gobernadores, más el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estuvo ausente el presidente. Cuando, claro, era el primero que tenía que estar presente junto a los gobernadores para empezar a cumplir la Constitución. Se gobierna con la Constitución en la mano, como lo han dicho grandes presidentes argentinos. No hay otra forma de gobernar. Ahora, y si no conocés la Constitución, tenés que rodearte de gente que la conozca. Antonio, ¿qué se viene? Porque no hay conciliación aparente con los gremios, no hay conciliación con los cuerpos electorales, no hay conciliación con los grupos de mando. ¿Qué se viene? Esperemos, hay una gran incertidumbre, pero todos tenemos que apostar a que impere la prudencia, el sentido común. ¿Lo va a permitir el tiempo? Un auténtico patriotismo. Debiera darse cuenta el gobierno frente a lo que es la pobreza, pero vos me hablás los problemas que tenemos. Vos me hablás de lo ideal, sí, en lo real. Sí.
Es evidente que necesitamos mucha prudencia, mucho equilibrio. Es decir, de ninguna manera se puede pensar que uno puede prescindir del Congreso o que se puede gobernar insultando al Congreso de la Nación o a los periodistas que piensan distintos o a los gobernadores. Así no se gobierna. Muy bien. Qué lujo, ¿no? El doctor Antonio María Hernández. Qué lujo, ¿eh?